Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Juan Pardo González Cabrera, pertenezco a la UNAD Cali. El siguiente video es para hablarles sobre la cultura como un concepto antropológico. Primero que todo, para los antropólogos, el concepto cultura es lo primordial porque buscan con ella establecer los comportamientos del ser humano, las conductas y comportamientos del ser humano. Las cuales por lo general siempre se son aprendidas, o sea, se aprenden en el diario vivir. Los humanos en sí somos diferentes a los animales porque ellos no son capaces de crear cultura. El ser humano es capaz de crear cultura y transformar la cultura. En este sistema antropológico existen dos grupos muy importantes, los cuales son los que son los materialistas y los mentalistas. Los materialistas incluyen el conocimiento, la ciencia, el arte, el derecho, las costumbres, etc. Es un sistema de conductas no hereditarios y buscan en sí el camino de la satisfacción de la satisfacción de la necesidad. Y el grupo de los mentalistas tenemos que es unas conductas aprendidas en la cual sí existe lo que se llama la herencia, porque esto, a pesar de que es muy poca la cultura que abstraen o pasan de generación a generación, sí se presta la herencia, o sea, sí se transmuta a otras generaciones. Terminando así, porque el tiempo casi no alcanza, voy a responder unas preguntas que venían en la guía. Empezamos por qué la cultura es un concepto central para los antropólogos. Es un concepto central, ¿por qué? Porque sí se busca con esto el comportamiento, la forma de ser, los hábitos, el cómo habla o el cómo vive, todo eso va en el concepto que existe en la cultura, porque la cultura muchas veces es eso, es el estudio de los comportamientos del ser humano. Y bueno, la otra pregunta dice es, ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de antropología? Bueno, en la antropología el ámbito de la cultura es la atracción, es la herencia, es las costumbres, es el pasar de generación a generación en forma de comportamiento, tanto individual como en forma social, que acata el hombre o que porque esto en sí influye mucho en el hombre, tanto en lo individual como en lo social. Otra pregunta es, ¿cómo se transforma el concepto cultura según el enfoque teórico de la antropología? Se va transformando cada vez más porque hay muchas teorías, muchos autores que opinan y que dicen que esto, que lo otro, pero en sí la cultura es muy intensa, o sea, extensa que diga. ¿Por qué? Porque para estudiar la cultura tenemos que ver en los hombres lo que es la lingüística, lo que es el arte, lo que es la pintura, lo que es su folclore. Todo eso influye en que el hombre cambie sus culturas o cambie su forma de comportarse o su forma tradicionales de actuar ante la sociedad. Bueno, otra pregunta es cuál es la diferencia entre cultura y sociedad. Muchas veces la gente equivocadamente, pues eso me incluyo yo, que hay veces las trocamos, pues como se dice el cuento. ¿Por qué? Porque la cultura es, como ya habíamos dicho antes, que es el comportamiento y todo eso, pero lo social es la sociedad en sí, el grupo que se forma en sí hacia esa cultura. Entonces muchas veces uno dice, no, que es cultura o es social. No, es social, la sociedad es las personas en un grupo, y la cultura es el comportamiento en sí que tienen las personas en esa sociedad. Y para terminar, ¿cuál es la definición del concepto enculturación? Enculturación es todo lo que uno aprende desde la casa, desde que uno nace, la forma de comer, de vestir, de comportarse, todo lo que uno aprende desde que nace, en el seno del hogar, como se dice, y también cuando ya crece, porque igual uno siempre aprende, todos los días aprende. El relativismo cultural es lo bien y lo malo que existen en las culturas. ¿Cómo le explicara? Por lo menos para unas culturas una cosa es bien, para otras culturas eso que es bien para esa cultura, para otras culturas es malo. Como hay culturas que no les gusta que maten los animales o que maten, por lo menos en la India. En la India la vaca es muy
sagrada. Aquí en Colombia no la comemos. Entonces, cosas así. Ese es el relativismo cultural. Y el etnocentrismo es, como le dijera, el etnocentrismo es cuando usted, el, el punto de vista o el concepto que tiene cada persona o cada cultura, para decirlo mejor, hacia un hecho o hacia un evento. Eso es lo que es la forma de ver un evento, la forma de ver o un suceso histórico, puede ser, o una creencia, es la forma en que cada cultura mira esa creencia o cree en esas cosas. Por lo menos hay culturas que creen en un Dios, hay culturas que creen en que el Dios es una persona, es otra cosa. Eso viene siendo la enculturización, pues. Perdonen ahí, pero no pude pronunciar ahí muy bien esa palabra. Perdonen los errores, muchísimas gracias, hasta